El número 11 es un número maestro, un número bastante espiritual, donde uno tiene que aprender de la oscuridad, sacar la luz. Doctor Fail, vamos a revisar una nota que nos pone en contexto de estos 14 años que han pasado y, por supuesto, de aquel día, ese 11 de septiembre del año 2001. Vamos a ver. Yes, this is off-duty firefighter Jermaine. I guess you got this already. But you got a plane crash into the World Trade Center. You aware of that? You have a plane that crashed into the World Trade Center in Manhattan? World Trade Center in Manhattan. Cada 11 de septiembre se recuerda uno de los episodios más fatídicos de la humanidad. Entre las 8:46 y 10:28 de la mañana, las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York fueron impactadas por dos aviones secuestrados. Más de 3.000 vidas se apagaron, otras 6.000 personas resultaron heridas, familias completas quedaron destruidas, el mundo entero se paralizó ante los ataques terroristas. Apparently that was another plane. We have witnesses. Right, that was a second plane that just flew. Number one. It's been another one, Carl. Yes, he hit in building number one. The other building. Yes, he flew right into it. South side, east corner. Okay, we're seeing it looks like some kind of sick confetti parade. There is debris flying out of that south tower. Underground. 104 pisos y 542 metros de altura, el edificio número 1 del World Trade Center domina el perfil del Bajo Manhattan y ha ocupado el vacío dejado por las Torres Gemelas destruidas en los atentados del 11 de septiembre de 2001. 14 años después de la tragedia, el miedo continúa sintiéndose en las calles de Nueva York, en todo Estados Unidos y en el resto del mundo, sobre todo tras los hechos recientes del grupo extremista del Estado Islámico. Imágenes que remecen, imágenes conmovedoras. Dr. Fail, 14 años ya del atentado a las Torres Gemelas. La gran pregunta, ¿un acto terrorista o un ejercicio de conspiración? Vamos desentrañando este acontecimiento que marca nuevamente el 11 de septiembre 1973, 11 de septiembre del año 2001. Recordemos algunas cosas. Esos 4 aviones que se siniestran, 2 contra las Torres Gemelas, uno supuestamente contra el Pentágono y otro supuestamente que desaparece y se destruye bajo tierra. Según la versión oficial, fue un acto cometido por 19 supuestos terroristas islámicos comandados por Osama Bin Laden, que según la versión oficial habría coordinado todo esto desde una cueva en Pakistán. Vale la pena entonces ahora preguntarse realmente, ¿dónde estaba Osama Bin Laden
ese 11 de septiembre del año 2001, ¿dónde estaba Osama Bin Laden? ¿Sabes tú dónde estaba? ¿Dónde? Pues bien, Qué ganas de saberlo. queridos amigos, la noticia del momento, bueno, no es la noticia del momento, pero esto ya se ha reconocido por la cadena CBS News Report, que es una cadena de prestigio de informaciones en Estados Unidos, pues Osama Bin Laden, el día 10 de septiembre del año 2001, estaba hospitalizado ¿Ya? en un hospital de Pakistán en la ciudad de Rawalpindi. Es decir, un hombre hospitalizado, según las declaraciones de CBS News Report, coordinó todo este atentado desde un hospital. Esto es algo nuevo para mí, doctor File. Vamos a hacer un breve alto y a la vuelta seguimos desentrañando las claves para entender qué pasó hace 14 años, ese 11 de septiembre en las Torres Gemelas, en Nueva York, el corazón económico, financiero de los Estados Unidos. Vamos al corte y volvemos. Bueno, ¿atentado terrorista o un caso de conspiración? Lo que sucede aquel 11 de septiembre hace ya 14 años en las Torres Gemelas y el Pentágono. Y ya supimos dónde había estado el 10 de septiembre Osama Bin Laden hospitalizado en el hospital de Rawalpindi, que es un hospital pakistaní. ¿Quiénes revelan esta información clave, ¿no? Para entender en qué estaba el llamado cerebro de la operación terrorista. El supuesto cerebro también, hay que decirlo. Pero esto, al menos, han surgido varias fuentes, pero fue reconocido por la cadena CBS News Report. Por lo tanto, ahí estaba y supuestamente lo coordinó todo desde un hospital. Bien, así es la historia. Pero detengámonos un poco en las víctimas. Ese 11 de septiembre del 2001 murieron, como tú dijiste, 3.000 víctimas. La mayoría en las Torres Gemelas. En las Torres Gemelas trabajaban diariamente 5.000 personas. Ese día se les dio libre a 2.000 personas. ¿Por qué se les da libre a 2.000 personas y a otros tantos se les deja ahí? Otra gran pregunta. Lo relevante para hoy día, después de 14 años, un grupo de víctimas, más bien dicho, de familiares de víctimas, están alzando la voz junto a arquitectos, ingenieros estructurales, expertos en demolición, para que se haga una revisión del informe de lo que ocurrió ese día. Y es muy importante recordar el dolor de las víctimas de aquel 11 de septiembre. Tenemos una declaración de los familiares. Señor director, vamos a verlas. Bob McIlvaine. I'm from right outside the Philadelphia area, and I'm the father of Bobby McIlvaine, who was killed in the lobby of the North Tower on September 11th, 2001. Bobby was one of the first 10 bodies found. We took him home that week. We were one of the few. I finally found the doctor who examined him. All his injuries were in the face, the front of his face was blown off, massive cuts in his chest and his right arm were blown off. To me, that means explosion. I'm Jane Policino. My husband Steve was 48 years old when he was killed on September 11th. I have no identification. You know, why is that? It seems to me we should know why over 1,000 victims there are no trace for, and no identification, no trace of over 1,000 victims. Just a few years ago, they were still finding body parts on the roofs of buildings. What is that? We should know why there are over 700 bone fragments found on the top of Deutsche Bank building, less than a half an inch long. We should have that information. Why were they up there? Why weren't they found? What kind of explosion was there? And the explosions were brought up many a times, talking to firemen, talking to medics, talking to everyone. Everybody talked about these explosions. I want
the officials that are in power to ask the questions. I want answers. Please look at architects and engineers. People all around the world, scientists all around the world are questioning this. When you bring science into the equation, that's so important because you can't argue against science. And there's some deep, deep explaining to do. The bottom line is that it needs to be investigated properly. We will never heal. This country will never, ever, ever forget that day. We have to demand a new investigation. I want justice here. Dr. File MB, @Mentiras la Red. Ahí tenías testimonios de familiares de víctimas del atentado a las Torres Gemelas y el Pentágono hace 14 años, 11 de septiembre del año 2001. Arquitectos, ingenieros y familiares de víctimas que exigen una nueva investigación. Hay dos elementos muy relevantes de las declaraciones que acabamos de escuchar. Primero, la demanda por una nueva investigación. Y lo segundo, ellos hablan de explosiones, que escucharon explosiones y que están pidiendo que se haga una investigación porque es muy extraño lo que se ha encontrado. Pregunta, doctor Fael, disculpando la ignorancia, por supuesto, cuando las torres colapsan y se derrumban, ¿no? Es imposible que vayan surgiendo explosiones de ciertas sustancias combustibles al interior de las oficinas, de los pasillos, de los ductos. ¿Esas explosiones pueden ser parte del colapso del edificio? El colapso del edificio se demoró 12 segundos, de los edificios. Para muchos esto parece una demolición programada, a partir de misteriosos bombazos. ¿Fueron reales los bombazos? Afortunadamente, tenemos los registros de algunos bombazos que se escucharon en el momento y que son muy extraños. ¿A lo que podríamos llamar un autoatentado? Por supuesto que sí. Aquí hay algo oscuro. Por algo se está pidiendo una nueva investigación. Tenemos precisamente lo que están pidiendo los familiares, es decir, investigación a partir de estos bombazos. Veamos los bombazos y escuchémoslos, lo que se registró en aquel momento. Tenemos unas pequeñas declaraciones. Señor director, vamos. Big explosion. Blew us back into the 8th floor. I'm okay, all right? Here, hold on. You want to call your mother or something? Big explosion. Gran explosión. Es decir, hay un testigo que dice que en el 8º piso se escuchó una gran explosión. En el 8º piso. Y después en los segundos se escucha una explosión. Conspiración. Recordemos cómo estaba, mientras eso ocurría, cómo estaba y recibía la noticia George Bush, el presidente de la época, que es singular, porque a un país que es un país de guerra permanente, el presidente George Bush, estando en un colegio en la Florida, le avisan que le están atacando el corazón de su país y reacciona de la siguiente forma. Es bueno mostrar estas cosas extrañas. Vamos, señor director. Buenos días, niños y niñas. Buenos días. Buenos días. Lee esto de forma rápida, ¿vamos? Mata. Sí, mata. ¿Vamos? Gato. Sí. Está bien, preparaos para leer las palabras de esta página sin cometer ningún error. Cuando el segundo avión chocó contra la torre, su jefe de gabinete entró en el aula y dijo al señor Bush: la nación está siendo atacada. Como no sabía qué hacer, ni había nadie que le dijese qué hacer, y sin un servicio secreto que le llevase rápidamente a un sitio seguro, el señor Bush simplemente se quedó allí y continuó leyendo Mi mascota la cabra con los niños.
Pasaron casi 7 minutos sin que nadie hiciera nada. Mientras el señor Bush estaba en esa aula de Florida, ¿se preguntó si debería haber pasado más tiempo en el despacho? Un contraste bastante cinematográfico, ¿no? Mientras el país está siendo atacado, mientras Estados Unidos enfrenta una amenaza, según el parte oficial, ¿no? Su presidente en un aula con niños, en un acto de ternura y total ingenuidad, leyendo un libro infantil, sin saber qué hacer, sin saber qué demonios hacer. Hay que recordar que George Bush es miembro de un proyecto para el nuevo siglo americano, The Project for a New Century americano, ¿ya? Integrado por una serie de conservadores de Estados Unidos como Donald Rumsfeld, entre otros Dick Cheney. Pues bien, el grupo al que pertenece George Bush, este grupo para un nuevo siglo americano, el objetivo que tiene el grupo es una supremacía militar económica de Estados Unidos sobre la tierra, el espacio y el ciberespacio. Para muchos, para muchísimos, detrás de las Torres Gemelas están las intenciones de este grupo. Sobre todo cuando uno comienza a observar el misterioso colapso del edificio 7, que es otro elemento relevante que ocurrió hace 14 años, porque se desmoronan las Torres Gemelas, afectan algunos edificios, pero hay un edificio, el llamado edificio 7, que prácticamente se derrumba por arte de magia. Atentado terrorista, conspiración, es la pregunta, nuestra hipótesis de trabajo a esta hora de la noche en Mentiras Verdaderas. 11 de septiembre del año 2001, a 14 años del atentado de las Torres Gemelas, nosotros nos planteamos esta pregunta, Dr. File. Y a partir de los datos que hoy día se están descubriendo como el misterioso colapso del edificio 7. Señor director, vamos a ver lo que ocurrió y las declaraciones de los expertos sobre, bueno, el derrumbe de este colapso que estaba al lado de las torres, del colapso del edificio que estaba al lado de las Torres Gemelas. Vamos, señor director. Walked into the office and the first words that I heard was a plane's just run into the World Trade Center. And my initial thought was, well, that's okay. It's built to withstand a 707. It did not seem possible that these towers that were designed to withstand the impact of a 707 could possibly collapse in such a short order of time from the time that they were hit. The majority of the jet fuel was burnt up instantly in the big fireball, and it was gone. The fires that were left were office furnishings and carpet and things like that. A lot of things in these kind of buildings have to be fire resistant by nature. It's required by code. So there really isn't a whole lot of fuel in there to begin with. The media portrayed these fires as being extremely hot, but the fires were not that hot in World Trade Center 1 and 2. If you look at the NIST zone data, you could see this. And to use our own powers of observation, you could tell by seeing these fires and seeing black smoke come out the windows. That means that the fires were oxygen starved, and it was incomplete combustion. And so it was a low temperature fire. The heat from the fire supposedly softened the steel and thereby brought the buildings down. If you have a flame at 750 degrees, you can hold that flame under a steel beam forever, and you'll never reach a high enough temperature to bend steel, let alone melt it. So immediately I knew at that point that the official explanation was dead wrong. Las declaraciones que estábamos escuchando estaban poniendo en contexto la imposibilidad de que las Torres Gemelas se hayan derrumbado, producto de los colapsos de los aviones, porque fueron construidas para resistir los choques de aviones.
como marco para conocer lo que le ocurrió al edificio 7. Edificio 7 que no le cayó nada, pero que aquí está. Vamos con estas imágenes y con las declaraciones que marcan el contexto. A ver, para poder entender justamente ese contexto, Cristiana, este es un edificio contiguo a las torres. Así es. Es un edificio vecino. Así es. Que no... recibió impacto de nada. No recibió impacto de ningún avión, como es el caso de la Torre 1 y la Torre 2, y colapsa. Y cae de la misma forma, se derrumba como un castillo de naipes. Así es. Un derrumbe controlado, porque misteriosamente tenía un incendio en los primeros pisos. ¿De dónde salió ese incendio? Y que supuestamente, según el informe oficial, este incendio derrumbó el edificio. Pues bien, en la historia de los grandes rascacielos edificios, ninguno se ha derrumbado por un incendio. Tenemos algunas declaraciones ahí de los expertos sobre este colapso. Tremendamente misterioso. Claro, es muy interesante luego de ver estas imágenes qué dicen los calculistas, qué dicen los ingenieros, los arquitectos en torno a esta figura. Vamos a ver qué dice esta investigación paralela al informe oficial sobre la caída, el colapso misterioso del edificio 7. Vamos a ver. High-rise buildings simply do not collapse due to fire. There has never been until 9/11 an experience where a high-rise building that was steel frame completely collapsed. There have been fires burned longer in similar structures without any collapse. This claims the fires were very large, very hot, and long-lasting, when in reality, observation, which has been researched by many people, shows these fires did not last very long. They were not in the locations where NIST claims they were at given time. I'm a fellow of the American Institute of Architects. For the 40-plus years that I've been practicing architecture, I have designed a variety of buildings from small houses to high-rise office buildings. Some of the high-rises that I've worked on are 1 shell and 2 shell here in Houston. I was project manager for a 22-story office building in Akron, Ohio. Later in the day, when World Trade Center 7 collapsed, they had already showed us pictures of a few fires in that building, and I mean, they weren't even raging. And how could that cause a building to collapse as if it were imploded? Couldn't happen. La pregunta es entonces, Dr. Feil, ¿cómo se derrumbaron las Torres Gemelas? Para muchos investigadores, esto fue un autoatentado, especialmente a partir de los descubrimientos que se han tenido el último tiempo y particularmente a partir de un investigador que encontró en los escombros de las Torres Gemelas la presencia de nanotermitas. Las nanotermitas es una sustancia que acelera y permite que el fierro que aguanta miles de grados, se derrita rápidamente. Son utilizadas para derrumbar edificios y otras cosas. Este investigador se llama Niels Harrit de la Universidad de Copenhagen. Su declaración es clave en todo este contexto. La tenemos ahí, señor director. Niels Harrit, que le va a dar el marco a todo este 11 de septiembre del año 2001. Hagen, Denmark. And I got involved with a team of scientists, which also counts Stephen E. Jones, Kevin Ryan, etc. A total of 9 people, and in a kind of research investigating the dust from the collapse on south of Manhattan. And in the dust, we found what we characterize as unreacted thermitic material in the shape of some very tiny red-gray chips, which have different properties. Most importantly is they're still reacting, some of them, and in the reaction they produce
molten iron, which is the prime indication of a thermitic reaction. And such a reaction can be used to destroy steel structures. The ingredients are much smaller, which means they're reacting faster and they're more easily ignited. 2, due to the process of producing nanothermite, you have the option of putting in other stuff, other chemicals, which converts the thermite reaction into an explosive reaction. We do not know which role is played by the red-grade chips that we found in the dust. But we know, and this was already totally clear before we started investigating the dust, that both explosives and incendiaries were used in the controlled demolition of World Trade Center. This is quite obvious because of other observations, the molten iron and other findings in the dust, that both explosives and incendiaries were used. La maciza declaración de Neil Harrit. Esa declaración es clave para toda esta revisión que está pidiendo muchos científicos, físicos, arquitectos, y también decir que no hay evidencia de los aviones que se cayeron en el Pentágono, ni también el avión 93. Grandes misterios que aún quedan sobre este acontecimiento del 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos.